El Parlamento Europeo, esa especie de circo político donde lo mismo se escuchan discursos interminables que se viven momentos dignos de un meme, fue el escenario de un terremoto político inolvidable. Todo ocurrió cuando Giorgia Meloni, conocida por no tener pelos en la lengua y por su habilidad para soltar verdades como si fueran bombas nucleares, decidió apuntar su artillería verbal contra Teresa Rivera. Lo que siguió fue un espectáculo digno de grabarse y verlo en bucle, con momentos tan incendiarios que, de haber estado presentes, hasta los retratos de Pedro Sánchez en Moncloa habrían pedido salir corriendo. Meloni, con la contundencia de un chef lanzando platos en pesadilla en la cocina, destrozó a Rivera con una serie de frases que no solo hicieron temblar a la bancada socialista, sino que arrancaron aplausos entusiastas y carcajadas contenidas en media sala. Desde el primer momento dejó claro que Rivera, según ella, era la personificación del desastre socialista español. Pero no crean que esto fue un ataque genérico y sin sustancia. No. Meloni sacó su lista de críticas con precisión quirúrgica y un sarcasmo que podría cortar el aire. Desde su tribuna, con una sonrisa que parecía más un reto que un gesto amistoso, Meloni tachó a Rivera de ser una improvisada de manual. La frase que se llevó todos los titulares, y probablemente se convertirá en un clásico, fue: «Señores, Teresa Rivera no debería estar aquí. Su nivel de ineptitud es tan espectacular que sería más apropiado verla en un sketch de comedia que ocupando un cargo político. Es como contratar a alguien que confunde un huracán con un ventilador». ¿Y qué hizo Rivera ante semejante embestida? Pues lo de siempre, sonreír forzadamente, como quien espera que todo pase rápido mientras por dentro está más perdida que un pez en una pecera redonda. El detonante de este bombardeo verbal fue, como no, la desastrosa gestión de la Dana en Valencia. Meloni, con un sarcasmo afilado como un cuchillo jamonero, resumió la situación diciendo: «Gestionar una crisis con ese nivel de desorganización es digno de un episodio de Aquí no hay quien viva». Pero claro, cuando estás más preocupada por posar en foros internacionales que por proteger a tu propia gente, pasan estas cosas. Cada palabra era un dardo directo al corazón de Rivera, que aguantaba estoicamente mientras su bancada trataba de no hundirse los asientos como si fueran parte de un barco que se hunde. Y es que Meloni no se limitó a atacar a Rivera, fue más allá y disparó contra todo el aparato socialista. Con una facilidad casi insultante, describió al gobierno de Sánchez como un grupo de aficionados jugando a ser políticos. «Hablan de progreso», dijo, «pero lo único que han progresado son las excusas». La audiencia, dividida entre risas nerviosas y caras largas, no sabía si aplaudir o pedir un respiro. El remate llegó cuando recomendó a Ursula von der Leyen que, por el bien de Europa, despidiera a Rivera del cargo. «Señora von der Leyen, si realmente queremos que Europa avance, necesitamos personas que sepan lo que hacen. Teresa Rivera es todo lo contrario. Mi consejo, mándela de vuelta a España para que reflexione si la política es realmente lo suyo». La ovación que siguió fue tan ensordecedora que ni las típicas excusas del PSOE pudieron silenciarla. Pero Meloni no había terminado. En su repertorio también había espacio para Pedro Sánchez, el gran jefe de los despropósitos, como lo describió. Según Meloni, Sánchez es un vendedor de humo profesional que, en lugar de solucionar problemas, se dedica a exportarlos. Recordó cómo su gobierno ha priorizado las apariencias sobre la sustancia, dejando al pueblo español ahogado entre impuestos, mala gestión y titulares vacíos. Mientras Rivera improvisa en Europa, Sánchez vende humo en España. Es un dúo perfecto de incompetencia y arrogancia. El momento cumbre llegó cuando Meloni conectó con el hartazgo de los ciudadanos españoles. El pueblo español no merece esto. No merece que sus representantes sean motivo de vergüenza internacional mientras ellos sufren inundaciones, desempleo y promesas incumplidas. La frase final, con un toque de humor ácido, fue un verdadero misil verbal. «Señora Rivera, si tiene algo de dignidad, hágale un favor a España y dé un paso al lado. Porque lo que está claro es que ni aquí ni allá la necesita nadie». El ambiente en la sala era de todo menos neutral. Mientras unos aplaudían con entusiasmo, otros intentaban digerir el golpe. Pero Meloni, imparable, continuó. Criticó la desconexión del gobierno de Sánchez con la realidad con una metáfora que quedará para la historia. Es como poner a un pirómano a cargo de un parque nacional. Es absurdo. Y como guinda final, Meloni lanzó un último dardo, esta vez con una mezcla de ironía y contundencia que dejó sin palabras incluso a los más estoicos. Si el socialismo español fuera una serie de televisión, estaría en la categoría de humor absurdo. Pero lamentablemente, esto es la vida real, y el pueblo español merece algo mejor. Con este cierre, Meloni no solo había puesto contra las cuerdas a Rivera y al socialismo español, sino que también había demostrado que, cuando se trata de lanzar verdades incómodas, ella es la reina indiscutible.
Dirigiéndose directamente a Ursula von der Leyen con una sonrisa que escondía el filo de un cuchillo político, Meloni soltó: «Señora von der Leyen, le hago una sugerencia, como colega preocupada por el futuro de Europa. Quizá ha llegado el momento de replantearnos la presencia de la señora Rivera en un puesto de tanta relevancia. Tal vez debería buscar un destino más acorde con sus habilidades. ¿Qué tal algo en jardinería ornamental o un retiro en el campo? Europa no puede permitirse este nivel de ineptitud». La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por la carcajada incontrolable de un eurodiputado italiano al fondo, que casi se atraganta de la risa. Y no era para menos. Meloni no solo había soltado un dardo, había lanzado un misil teledirigido al corazón de la política socialista española. Pero no se quedó ahí. Lo que vino después fue una clase magistral de sarcasmo político, con Rivera como el blanco perfecto. Con todo el respeto que me merece, que, spoiler, no es mucho, la señora Rivera no parece tener las capacidades necesarias para estar aquí, continuó Meloni con un tono tan educado que dolía más que cualquier grito. Su gestión de la Dana en Valencia es un desastre digno de figurar en los manuales de cómo no hacer absolutamente nada bien. Europa necesita líderes, no gente que confunda una tormenta con un chaparrón de verano. Mientras hablaba, la sala era un espectáculo en sí misma. Algunos eurodiputados intentaban disimular sus risas detrás de papeles, mientras otros miraban al suelo, incómodos. Los socialistas españoles, por su parte, parecían haber sido petrificados en sus asientos, más tiesos que las sillas del IKEA, y Rivera, con una expresión que gritaba «Trágame, tierra», intentaba mantener la compostura. Aunque, francamente, con esa cara de «ojalá esto termine pronto», no lo estaba consiguiendo. El tema de la Dana fue el clavo ardiente del discurso. Meloni no dejó pasar la oportunidad de convertirlo en el ejemplo perfecto de negligencia gubernamental. Dejar a Valencia a su suerte mientras se toman selfies en Moncloa es un insulto al pueblo español, sentenció con una firmeza que hacía temblar el suelo del Parlamento. Y remató con un toque de humor afilado: las ayudas llegaron tarde, mal y de manera chapucera, y la única respuesta del gobierno fue echarle la culpa al cambio climático. Por favor, eso es como si un cocinero quemara la cena y culpara al horno por encenderse. Pero Meloni no estaba lista para guardar la artillería pesada. A medida que avanzaba, el discurso se tornaba más implacable, y las cámaras captaban las caras largas de los socialistas, que parecían buscar un rincón oscuro donde esconderse. Pedro Sánchez no se salvó de la tormenta verbal. «Esto no es solo un problema de Rivera», afirmó Meloni, «es un problema de un gobierno que se ha especializado en vender humo como si fuera un arte. Hablan de justicia social mientras suben impuestos, de proteger al pueblo mientras lo dejan desprotegido, y de progreso mientras retroceden a pasos agigantados». Y luego, la guinda del pastel. Meloni se dirigió nuevamente a von der Leyen con una mezcla de seriedad e ironía que dejó a todos al borde del asiento. Europa no necesita más excusas, necesita resultados. Y si Teresa Rivera es lo mejor que España tiene para ofrecer, estamos en serios problemas. Mi recomendación: mándela de vuelta a su país, que se tome un café, reflexione, y si tiene algo de decencia, renuncie a la política. La sala, que había estado conteniendo el aliento, estalló en aplausos. Pero no eran aplausos de cortesía, eran aplausos de gracias por decir lo que todos pensamos. Incluso Ursula von der Leyen, en un momento de evidente contención, no pudo evitar esbozar una sonrisa. Mientras tanto, Rivera seguía en su asiento, con una expresión que pedía a gritos que alguien la sacara de ahí. Pero Meloni no había terminado. Con un tono que oscilaba entre la indignación y la sátira, lanzó su advertencia final: Europa no puede ser un refugio para la mediocridad. Estamos aquí para liderar, no para posar. Y la señora Rivera claramente está mejor en lo segundo que en lo primero. Lo que sucedió después fue un auténtico terremoto político. Algunos eurodiputados socialistas miraban al techo, tratando de disimular su incomodidad, mientras que otros tomaban notas frenéticas, probablemente pensando en cómo salvar los muebles. Pero lo cierto es que Meloni había hecho lo que pocos se atreven a hacer: señalar con nombre y apellido los fallos de un sistema que, según ella, está ahogando a Europa en excusas y falta de acción. Al final, Meloni no solo dejó claro su mensaje, sino que lo hizo con tal precisión, humor y contundencia que muchos en el Parlamento salieron preguntándose si Rivera, efectivamente, debería replantearse su futuro. Porque, como dijo Meloni, si su gestión de la Dana en Valencia es un indicador, estamos ante un desastre esperando repetirse. Y, con esa frase, cerró un discurso que pasará a la historia como uno de los momentos más brutales, y a la vez, entretenidos del Parlamento Europeo.
Giorgia Meloni, con su estilo inconfundible de mezclar sarcasmo y contundencia, soltó una de esas frases que quedarán grabadas en los anales de la política. Señora Presidenta, Europa no puede permitirse esta clase de mediocridad. Necesitamos líderes que estén a la altura de los desafíos, no políticos que confunden un problema real con una sesión de fotos. Lo dijo con la calma de quien sabe que está a punto de dar un golpe maestro, y el remate no se hizo esperar. Mi consejo es claro: expulse a Rivera, mándela de vuelta a España y hágale un favor a todos los europeos. El impacto de esas palabras fue inmediato. La sala, que hasta entonces parecía sumida en la monotonía, explotó en aplausos. Pero lo realmente sorprendente fue que incluso eurodiputados que solían ser aliados del PSOE se unieron a la ovación. Porque lo que Meloni acababa de decir era una de esas verdades que duelen pero que, al mismo tiempo, no se pueden rebatir. Era como si la política italiana hubiera puesto en palabras lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a decir en voz alta. La imagen de Teresa Rivera, con el rostro pálido y una sonrisa incómoda que no engañaba ni al traductor de la sala, se convirtió en el símbolo de un día nefasto para el socialismo español. Mientras tanto, Ursula von der Leyen, siempre la estratega, levantó la mano para calmar los ánimos. Con una leve sonrisa, soltó una frase que parecía un mensaje cifrado: tomaremos en serio las preocupaciones expresadas aquí. No mencionó a Rivera directamente, pero el mensaje era claro: su tiempo en Europa estaba en la cuerda floja. Afuera, en las calles de Bruselas, los manifestantes que habían acudido para exigir responsabilidades no ocultaban su júbilo. Pancartas con frases como Rivera dimisión y Europa merece más ondeaban al viento, mientras los periodistas capturaban cada detalle de lo que ya se perfilaba como una tormenta política viral en redes sociales. En Moncloa, seguramente, Pedro Sánchez debía estar reuniendo a su equipo de comunicación para maquillar el desastre. Pero todos sabían que era demasiado tarde. La bomba había explotado, y las palabras de Meloni se propagaban como fuego en un campo seco. Meloni no solo fue directa, fue quirúrgica. No dejó ni un resquicio para interpretaciones ambiguas. Europa no necesita políticos que posen para la foto, necesita líderes que resuelvan problemas reales, insistió. Su discurso no fue un ataque al azar, fue un desmantelamiento meticuloso del socialismo español. Y lo hizo con una elegancia implacable, como quien corta acero con un bisturí. La gestión de la Dana en Valencia se convirtió en el ejemplo perfecto para ilustrar lo que Meloni llamó la incompetencia elevada a política de Estado. Dejar a Valencia a su suerte mientras se hacen selfies en Moncloa es un insulto al pueblo español, dijo con una indignación que resonaba en cada esquina de la sala. Y no se quedó ahí. Con un humor afilado, añadió: las ayudas llegaron tarde, mal y de forma chapucera. Y cuando no sabían a quién culpar, decidieron echarle la culpa al cambio climático. Es como si un cocinero quemara la cena y culpara al horno por encenderse. Las cámaras captaban cada reacción. Los socialistas españoles se hundían en sus asientos, más tiesos que estatuas. Rivera intentaba mantener la compostura, pero su expresión era un poema. Mientras tanto, Pedro Sánchez se convirtió en el blanco secundario del discurso. Meloni no perdió la oportunidad de atacar al presidente español, describiéndolo como un maestro del humo, experto en promesas vacías y titulares llamativos. Su frase más demoledora: mientras Rivera improvisa en Europa, Sánchez vende humo en España. Es el dúo perfecto de incompetencia y teatro político. Pero lo que realmente sacudió la sala fue la forma en que Meloni conectó con el hartazgo de los ciudadanos. El pueblo español no merece esto, afirmó con voz firme. No merece representantes que son motivo de vergüenza internacional mientras ellos sufren inundaciones, desempleo y promesas incumplidas. Europa no puede permitirse seguir siendo un refugio para la mediocridad. El mensaje a Ursula von der Leyen fue la estocada final. Señora Presidenta, no estamos aquí para jugar a ser políticos. Estamos aquí para liderar. Y lo que no podemos permitirnos es arrastrar a figuras como Teresa Rivera, que han demostrado ser más un problema que una solución. Si su gestión de la Dana en Valencia es un indicador, estamos ante un desastre esperando a repetirse. Por favor, mándela de vuelta a España y ahórrenos el sufrimiento de verla improvisar desde aquí. La ovación que siguió fue ensordecedora. Incluso Ursula, siempre serena, esbozó una sonrisa que decía más de lo que sus palabras habían expresado. En España, mientras tanto, el espectáculo era seguido como si fuera un episodio de una serie de intriga. La gente mezclaba carcajadas amargas con una indignación que parecía a punto de explotar. El discurso de Meloni no solo fue una crítica a Rivera, fue un llamado de atención al gobierno de Sánchez y, por extensión, a toda la clase política. El pueblo español merece líderes que se levanten por la mañana pensando en soluciones, no en estrategias para salir bien en los titulares, sentenció.
Y con esa frase dejó claro que Europa ya no está dispuesta a tolerar la incompetencia disfrazada de política. Cuando la sesión se cerró, quedó una cosa clara: Giorgia Meloni había hecho historia. Su discurso, cargado de humor, verdad y un filo implacable, no solo sacudió al Parlamento Europeo, encendió una llama de esperanza entre quienes llevan años sintiéndose ninguneados. Su mensaje final resonó como un eco. El cambio no lo harán los políticos mediocres, lo hará la gente con su voz, su voto y su decisión de no conformarse con menos de lo que merece.